Listo, doctor, puede usted Muy bien. empezar. Muy buenas tardes al grupo de estudiantes que sigue esta asignatura del taller de crítica literaria. Hemos dedicado estos ejercicios de crítica literaria, crítica exegética, a los libros a los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, cuentos que pertenecen a diferentes libros de él. En todo caso, lo que hemos querido destacar, sobre todo tomando en cuenta el libro que ustedes también tienen a la mano, el material con el que trabajamos en las clases, teniendo en cuenta que algunos de ellos remiten al Perú, es decir, están ambientados en el Perú. Todos los que hemos visto, desde el primero de ellos hasta el que vimos en la clase anterior, que es sobre los modos de ganar la guerra, todos están ambientados en diferentes ciudades o partes del Perú. Y en cambio hoy nos encontramos con el primer cuento que está ambientado, según lo que dice el propio narrador, personaje, está ambientado en Europa, concretamente en Londres, ¿no? Entonces, con este cuento vamos a iniciar el recorrido por cuentos ambientados en Europa. Por tanto, nos vamos a encontrar, bueno, con las historias típicamente desde la versión particular de Ribeiro, pero sobre todo vamos a conocer un mundo representado que para Ribeiro fue muy interesante, enriqueció su comprensión de la realidad y pudo plasmar varias colecciones que aquí también en el curso veremos algunas de ellas. Y desde el punto de vista de los mundos representados, como he señalado, este cuento sería el primero que corresponde al mundo representado europeo, ¿no? Tiene un título particular, es uno de los cuentos clásicos de Julio Ramón Ribeiro, se llama Doblaje. No pertenece a los libros últimos, sino a los primeros, porque Doblaje fue publicado en el libro Cuentos de Circunstancias, ¿no? Acá tengo a la mano, y lo muestro por su carácter histórico, aquí tengo una mano de la edición original de este libro de 1958, ¿no? De 1958. Cuentos de Circunstancias. Bajo esta denominación, Ribeiro nos entrega, en esta primera versión del año 1958, nos entrega un total de 10 relatos. 10 relatos. El cuento que vamos a leer y analizar es el tercero, Doblaje, ¿no? Con esa denominación que alude al tema del doble. Y este libro, publicado en 1958, posteriormente, ya en la época en que Ribeiro publica en otros formatos, incluye todos sus relatos anteriores en su colección La Palabra del Mudo. En una nueva versión posterior a esta de Cuentos de Circunstancias, que es la original, publicó esta colección, por cierto, pero agregó 2 cuentos, que son El Libro en Blanco y La Molicie, ¿no? Estos 2 cuentos están agregados, de manera que hoy se considera que creo que es el único libro
que ha sufrido una alteración en cuanto al número de relatos, es decir, que en todos los anteriores se mantienen el número de cuentos de la edición original, mientras que por razones propias del autor, él decidió incorporar dos cuentos más en una edición posterior de cuentos de circunstancias. Entonces, de esa colección en la que por primera vez aparece un cuento ambientado en Europa, y donde también podemos decir es el primer cuento fantástico que aparece en un libro de Ribeiro. Es cierto que Ribeiro había publicado cuentos fantásticos anteriores, incluso en 1955. Esos cuentos eran eminentemente fantásticos, pero luego vino 1955 y en ese 1955 Ribeiro publicó su primer libro, lo cual significó que se quedó con un número determinado de textos y los incluyó en ese libro original de 1955, que tenía como una de sus características principales el estar escritos todos ellos bajo la conducción de un narrador heterodiegético, un narrador en tercera persona, omnisciente. Todos estos relatos del primer libro de Ribeiro además son cuentos realistas o neorrealistas, como se le llama. Ninguno de ellos es fantástico, todos están ambientados prácticamente en Lima, ¿no? O principalmente en Lima, y en ese libro, el primer libro, como les digo, responde a una concepción estética realista o neorrealista, es decir, allí explícitamente en un prólogo Ribeiro expone su teoría sobre el cuento, ¿no? En 1955, qué características tiene un cuento, cómo debe ser su estructura, a qué concepción debe responder. Señala claramente que él, como los compañeros de la generación del 50, practica el realismo. En cambio, en el libro de 1958, en el cual está incluido doblaje, cambia completamente su estética, porque en este libro, en su edición original, incluye cuentos que sean realistas, pero también fantásticos, lo que no había ocurrido en 1955, donde todos los cuentos eran realistas, narrados en tercera persona, ambientes cerrados en muchos casos, ¿no? Todos o casi todos identificados con Lima, mientras que en este libro diríamos que también la mayor parte de los relatos está ambientado en Lima, pero en las ediciones posteriores, como he dicho, se incluyó dos relatos más, ¿no? Entonces, señorita Loero, estamos haciendo la presentación del cuento que vamos a leer hoy día, que es un cuento que no sé si usted lo tiene, se llama Doblaje, les pedí que lo tuvieran. ¿Usted lo tiene? Buenas tardes, profesor. No tengo en físico, lo voy a No buscar. tiene ya. Entonces yo lo voy a leer y luego lo vamos a analizar. Como les decía, este cuento pertenece al cuento que se llama precisamente Cuentos de Circunstancias. Esta hojita, este libro que usted ve ahí, es la edición original, la de 1958, ¿no? Esta es la edición original y por su carácter histórico he preferido leer la versión que está en esta edición original, ¿no? Y vamos a ver en el análisis qué características tiene el relato. Está también el señor de la Quispe, ¿no? A él también le participo, que hoy día leeremos en primer lugar este cuento llamado Doblaje.
es uno de los cuentos clásicos de Ribeiro, y lo vamos a leer y luego lo vamos a analizar, ¿no? Para ello pido que ustedes se concentren en la lectura, porque el relato es breve, pero sí quisiera que ustedes, ahora que van a escuchar la lectura, anoten todos los aspectos que tengan que ver con el narrador, frente a qué tipo de narrador estamos, si estamos frente a un cuento realista o un cuento fantástico, una combinación de ambos, los espacios desde los cuales se enuncia el relato, los espacios, los lugares, luego también los personajes, que no son muchos, ¿no? Luego también está el tema del viaje, qué características tiene este viaje, o estos viajes más bien, que se realizan en esta pequeña historia, la importancia de los objetos, hay algunos objetos que son importantes, ¿no? Y luego el cuento se sustenta en ciertas ideas, ¿no? Por primera vez, o en una de sus primeras veces, Ribeiro, narrador, hace referencia a una cierta teoría que él tiene y que la aplica en este cuento. Enuncia él la teoría en el propio relato y luego desarrolla una historia para tratar de probar que aquello que él creía es algo verosímil, es algo que se puede realizar o no. Después de la lectura, ustedes dirán si, diríamos, este sujeto narrador logra conseguir su objeto o no logra conseguir su objeto. Creo que esa sería una buena forma de aproximarnos a este cuento. Es decir, hay un sujeto narrador, ¿no?, que tiene un objeto especial, un objeto del deseo muy especial, que lo ha construido él mismo, y él desea probar que ese objeto existe. Para ello realiza un viaje, ¿no? Y ya veremos esto en la lectura, y luego un viaje de ida y otro viaje de vuelta, y al final del relato lo pertinente será señalar si es que él logra conquistar o logra observar ese objeto, el deseo tan particular, que no lo menciono todavía para que ustedes lo identifiquen rápidamente. Nos va a interesar ver si es que él logró conseguir apropiarse o consiguió conocer al objeto del deseo de modo directo o indirecto. Este es una especie de relato misterioso, fantástico, ¿no? Entonces apreciemos en la lectura, apreciemos esta anécdota curiosa que nos cuenta Ribeiro y que responde, como acabo de señalar, a una teoría que él tiene, a una cierta idea que tiene, que es parte de su visión del mundo, ¿no? Entonces, a partir de esa visión del mundo, él nos cuenta una anécdota muy graciosa, muy simpática, en la que da cuenta de esa experiencia, ¿no? Y lo que, como les decía, es el lector debe reflexionar para ver si esa historia que se cuenta acá realmente logró que el narrador observe su objeto del deseo o no lo alcanzó. Esa es, creo, una forma de ingresar al texto, ver, identificar al narrador. Es fácil hacerlo porque es un narrador en primera persona, pero diríamos el objeto del deseo, eso es el que hace, diríamos así, el que determina la dinámica, el recorrido que hace el narrador, perdón, y que además en ese recorrido también se encuentra con otro objeto del deseo, de manera que son dos, ¿no? Y este segundo objeto del deseo también es importante en el relato, y la presencia de este segundo objeto del deseo es, diríamos, el elemento clave para luego señalar si es que el narrador realmente, ¿no?, puede decir a los lectores que alcanzó a conocer ese objeto del deseo, además de la experiencia que tuvo con Winnie, o si por el contrario podemos considerar que esta experiencia que él vive y comparte con nosotros
es una experiencia de fracaso. Aquí se puede hablar de fracaso o de éxito, ¿no? Porque se identifica mucho a Ribeiro con el fracaso, que todo en él es un fracaso. Entonces vamos a ver si en este cuento donde él trata de probar ciertas ideas acerca de la realidad, ¿no? Vamos a ver si es que logra él probar esta teoría que él tiene, ¿no? Entonces voy a leer la historia para luego confrontar con las ideas que ustedes tienen. El relato se llama Doblaje y dice así. Estoy leyendo de la edición original, pues ustedes verán que las páginas incluso están sueltas, pero por razones de, digamos, carácter histórico, prefiero leer desde la versión de acá. Pues he comprobado que en la versión posterior hay ciertos pequeños cambios, pero mínimos, ¿no? Así que no hay necesidad por ahora hacer referencia a esos cambios mínimos. No son tan gravitantes en el desarrollo total de la anécdota. Bien, dice, en aquella época, vivía en un pequeño hotel cerca de Charing Cross y pasaba los días pintando y leyendo libros de ocultismo. Eso es muy importante, ¿no? Pasaba los días pintando y leyendo libros de ocultismo. No sé si ustedes también tienen o no esa costumbre. Estos detalles son importantes. En realidad siempre he sido aficionado a las ciencias ocultas. Quizá porque mi padre estuvo muchos años en la India y trajo de las orillas del Ganges, aparte de un paludismo feroz, una colección completa de tratados de esoterismo. En uno de estos libros leí una vez una frase que despertó mi curiosidad. Este elemento es importante. En uno de estos libros leí una vez una frase que despertó mi curiosidad. No sé si sería un proverbio o un aforismo, pero de todos modos era una fórmula cerrada que no he podido olvidar. Esta información es importante. Hay una fórmula aquí que él no ha podido evitar y que lo ha llevado a realizar esta aventura que nos cuenta en este relato. Una fórmula cerrada que no he podido olvidar. ¿Qué dice esta fórmula? Dice, todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario, ¿no? Incluso esta frase creo que merece también luego una explicación o una reflexión. Dice, si la frase me interesó, fue porque siempre había vivido atormentado por la idea del doble. Siempre había vivido atormentado por la idea del doble. Al respecto, había tenido solamente una experiencia y fue cuando al subir a un ómnibus tuve la desgracia de sentarme frente a un individuo extremadamente parecido a mí. Durante un rato permanecimos mirándonos con curiosidad, hasta que al fin me sentí incómodo y tuve que bajarme varios padareos antes de mi lugar de destino. Si bien este encuentro no volvió a repetirse, en mi espíritu se abrió un misterioso registro y el tema del doble se convirtió en una de mis especulaciones favoritas. Pensaba, en efecto, que dado los millones de seres que pueblan el globo, no sería raro que por un simple cálculo de probabilidades algunos rasgos tuvieran que repetirse. Después de todo, con una nariz, una boca, un par de ojos y algunos otros detalles complementarios, no se puede hacer un número infinito de combinaciones. El caso de los socias venía en cierta forma a corroborar mi teoría, ¿no? La teoría de los socias se refiere a un doble, a una persona que se parece a otra. En esa época estaba de moda que los hombres de Estado
o los artistas de cine contrataran a personas parecidas a ellas para hacerlas correr todos los riesgos de la celebridad, ¿no? De modo que el tema del doble es un tema de interés general. Dice, en este caso, sin embargo, no me dejaba enteramente satisfecho. La idea que yo tenía de los dobles era más ambiciosa. Yo pensaba que a la identidad de los rasgos debería corresponder la identidad de temperamento. Y a la identidad de temperamento, ¿por qué no identidad de destino? Los pocos socias que tuve la oportunidad de ver unían a una vaga semejanza física, completada muchas veces con la ayuda del maquillaje, una ausencia absoluta de correspondencia espiritual. Por lo general, los socias de los grandes financistas eran hombres humildes que siempre habían sido aplazados en matemáticas. Decididamente el doble constituía para mí un fenómeno más completo, más apasionante. La lectura del texto que vengo de citar contribuyó no solamente a confirmar mi idea, sino a enriquecer mis conjeturas. A veces pensaba que en otro país, en otro continente, en las antípodas en suma, había un ser exactamente igual a mí, que cumplía mis actos, tenía mis defectos, mis pasiones, mis sueños, mis manías, y esta idea me entretenía al mismo tiempo que me irritaba. Con el tiempo la idea del doble se me hizo obsesiva, ¿no? Durante muchas semanas no pude trabajar y no hacía otra cosa que repetirme esa extraña fórmula, esperando quizá que por algún sortilegio mi doble fuera a surgir del seno de la tierra. Pronto me di cuenta que me atormentaba inútilmente, que si bien esas líneas planteaban un enigma, proponían también la solución: viajar a las antípodas, viajar a las antípodas. Al comienzo rechacé la idea del viaje. En aquella época tenía muchos trabajos pendientes. Acababa de empezar una Madonna y había recibido además una propuesta para decorar un teatro, ¿no? Esta información es importante cuando dice acababa de empezar una Madonna y haber recibido además una propuesta para decorar un teatro. Entonces había comenzado un trabajo, pero todavía no lo había terminado, ¿no? Tenía otras propuestas de trabajo que estaban pendientes. Dice, no obstante, al pasar un día por una tienda de Soho, vi un hermoso hemisferio exhibiéndose en una vitrina, como decir un globo terráqueo. En el acto lo compré y esa misma noche lo estudié minuciosamente. Para gran sorpresa mía, comprobé que en las antípodas de Londres estaba la ciudad australiana de Sydney. El hecho que esta ciudad perteneciera al Commonwealth, a la comunidad británica, ¿no?, me pareció un magnífico augurio. Recordé asimismo que tenía una tía lejana en Melbourne, a quien aprovecharía para visitar. Muchas otras razones igualmente descabelladas fueron surgiendo, una insólita pasión por las cabras australianas, pero lo cierto es que a los 3 días, sin decirle nada a mi hotelero, para evitar sus preguntas indiscretas, tomé el avión con destino a Sydney. No bien había aterrizado cuando me di cuenta de lo absurda que había sido mi determinación. En el trayecto había vuelto a la realidad. Sentía la vergüenza de mis quimeras y estuve tentado de tomar el mismo avión de regreso. Para colmo, me enteré que mi tía de Melbourne hacía años que había muerto. Luego de un largo debate decidí que al cabo de un viaje tan fatigoso, bien valía la pena
de quedarse unos días a reposar. Estuve en realidad 7 semanas, ¿no? 7 semanas. El dato también es importante. Para empezar, diré que la ciudad era bastante grande, mucho más de lo que había previsto, de modo que en el acto renuncié a ponerme en la persecución de mi supuesto doble. Además, ¿cómo haría para encontrarlo? Era en verdad ridículo detener a cada transeúnte en la calle a preguntarle si conocía a una persona igual a mí. Me tomarían por loco. A pesar de esto, confieso que cada vez que me enfrentaba a una multitud, fuera a la salida de un teatro o en un parque público, no dejaba de sentir cierta inquietud y contra mi voluntad examinaba cuidadosamente los rostros. En una ocasión estuve siguiendo durante 1 hora, presa de una angustia feroz, a un sujeto de mi estatura y mi manera de caminar. Lo que me desesperaba era la obstinación con que se negaba a volver el semblante. Al fin no pude más y le pasé la voz. Al volverse me enseñó una fisonomía pálida, inofensiva, salpicada de pecas, pero ¿por qué no decirle? Me devolvió la tranquilidad. Si permanecí en Sydney el monstruoso tiempo de 7 semanas, no fue seguramente por llevar adelante estas pesquisas, sino por razones de otra índole, porque me enamoré. Es otro elemento importante en el relato. Cosa rara en un hombre que ha pasado los 30 años, sobre todo en un inglés que se dedica al ocultismo, ¿no? Ese es un inglés, está reconociendo que él es un inglés. Mi enamoramiento, dice, fue fulminante. La chica se llamaba Winnie, ese nombre también recuérdenlo, y trabajaba en un restaurante. Sin lugar a dudas, esta fue mi experiencia más interesante en Sydney. Ella también pareció sentir por mí una atracción casi instantánea, lo que me extrañó, desde que yo he tenido siempre poca fortuna con las mujeres. Desde un comienzo aceptó mis galanterías y a los pocos días salíamos juntos a pasear por la ciudad. Inútil describir a Winnie, solo diré que su carácter era un poco excéntrico. A veces me trataba con enorme familiaridad, otras en cambio se desconcertaba ante alguno de mis gestos o de mis palabras, cosa que lejos de enojarme me encantaba. Decidido a cultivar esta relación con mayor comodidad, resolví abandonar el hotel y hablando por teléfono con una agencia conseguí una casita amoblada en las afueras de la ciudad. No puedo evitar un poderoso movimiento de romanticismo al evocar esta pequeña villa. Su tranquilidad, el gusto con que estaba decorada, me cautivaron desde el primer momento. Me sentía como en mi propio hogar. Las paredes estaban decoradas con una maravillosa colección de mariposas amarillas, ojo, mariposas amarillas, por las que yo cobré una repentina afición. Pasaba los días pensando en Winnie y persiguiendo por el jardín a los bellísimos lepidópteros, es decir, las mariposas amarillas, ¿no? Hubo un momento en que decidí instalarme allí en forma definitiva y ya estaba dispuesto a adquirir mis materiales de pintura cuando ocurrió un accidente singular, quizá inexplicable, pero al cual yo me obstiné en darle una significación exagerada. Fue un sábado en que Winnie, luego de ofrecerme una tenaz resistencia, resolvió pasar el fin de semana en mi casa. La tarde transcurrió animadamente con sus habituales remansos de ternura. Hacia el anochecer, algo en la conducta de Winnie comenzó a inquietarme.
Al principio yo no supe qué era y en vano estudié su fisonomía, tratando de descubrir alguna mudanza que explicara mi malestar. Pronto, sin embargo, me di cuenta que lo que me incomodaba era la familiaridad con que Winnie se desplazaba por la casa. En varias ocasiones se había dirigido sin vacilar hacia el conmutador de la luz. ¿Serían celos? Al principio fue una especie de cólera sombría. Yo sentía verdadera afección por Winnie, y si nunca le había preguntado por su pasado, fue porque ya me había forjado algunos planes para su porvenir. La posibilidad de que hubiera estado con otro hombre no me lastimaba tanto como que aquello hubiera ocurrido en mi propia casa. Presa de angustia, decidí comprobar esta sospecha. Yo recordaba que, curioseando un día por el desván, había descubierto una vieja lámpara de petróleo. De inmediato pretexté un paseo por el jardín. «Pero no tenemos con qué alumbrarnos», murmuré. Winnie se levantó y quedó un momento indecisa en medio de la habitación. Luego la vi dirigirse hacia la escalera y subir resueltamente sus peldaños. 5 minutos después apareció con la lámpara encendida. La escena siguiente fue tan violenta, tan penosa, que me resulta difícil revivirla. Lo cierto es que monté en cólera, perdí mi sangre fría y me conduje de una manera brutal. De un golpe derribé la lámpara, con riesgo de provocar un incendio, y precipitándome sobre Winnie traté de arrancarle a viva fuerza una imaginaria confesión. Torciéndole las muñecas, le pregunté con quién y cuándo había estado en otra ocasión en esa casa. Solo recuerdo su rostro increíblemente pálido, sus ojos desorbitados mirándome como un enloquecido. Su turbación le impedía pronunciar palabra, lo que no hacía sino redoblar mi furor. Al final terminé insultándola y ordenándole que se retirara del lugar. Winnie recogió su abrigo y atravesó a la carrera el umbral. Durante toda la noche no hice otra cosa que recriminarme mi conducta. Nunca creí que fuera tan fácilmente excitable, y en parte atribuía esto a mi poca experiencia con las mujeres. Los actos que en Winnie me habían sublevado me parecían, a la luz de la reflexión, completamente normales. Todas esas casas de campo se parecen unas a otras, y lo más natural era que en una casa de campo hubiera una lámpara, y que esta lámpara se encontrara en el desván. Mi explosión había sido infundada, peor aún, de mal gusto. Buscar a Winnie y presentarle mis excusas me pareció la única solución decente. Fue inútil, jamás pude entrevistarme con ella. Se había ausentado del restaurante y cuando fui a buscarla a su casa se negó a recibirme. A fuerza de insistir, salió un día su madre y me dijo de mala manera que Winnie no quería saber absolutamente nada con locos. ¿Con locos? No hay nada que aterrorice más a un inglés que el apóstrofe de loco. Estuve 3 días en la casa de campo tratando de ordenar mis sentimientos. Luego de una paciente reflexión, comencé a darme cuenta que toda esa historia era trivial, ridícula, despreciable. El origen mismo de mi viaje a Sydney era disparatado. ¿Un doble? ¡Qué insensatez! ¿Qué hacía yo allí perdido, angustiado, pensando en una mujer excéntrica a la que quizá no amaba, dilapidando mi tiempo coleccionando mariposas amarillas? ¿Cómo podría haber abandonado mis pinceles, mi té, mi pipa, mis paseos por Hyde Park
mi adorable bruma del Támesis. Mi cordura renació. En un abrir y cerrar de ojos hice mi equipaje y al día siguiente estaba retornando a Londres. Llegué entrada la noche y del aeródromo fui directamente a mi hotel. Estaba realmente fatigado, con unos enormes deseos de dormir y de recuperar energías para mis trabajos pendientes. Qué alegría sentirme nuevamente en mi habitación. Por momentos me parecía que nunca me había movido de allí. Largo rato permanecía apoltronado en mi sillón, saboreando el placer de encontrarme nuevamente entre mis cosas. Mi mirada recorría cada uno de mis objetos familiares y los acariciaba con gratitud. Partir es una gran cosa, me decía, pero lo maravilloso es regresar. ¿Qué fue lo que de pronto me llamó la atención? Todo estaba en orden, tal como lo dejara. Sin embargo, comencé a sentir una viva molestia. En vano traté de indagar la causa. Levantándome, inspeccioné los 4 rincones de mi habitación. No había nada extraño, pero se sentía, se olfateaba una presencia, un rastro a punto de desvanecerse. Unos golpes sonaron en la puerta. Al entreabrirla, el Botones asomó la cabeza. Lo han llamado del Mandrake Club. Dicen que ayer ha olvidado usted su paraguas en el bar. ¿Quiere que se lo envíe o pasará a recogerlo? Que lo envíen, respondí maquinalmente. En el acto me di cuenta de lo absurdo de mi respuesta. El día anterior yo estaba volando probablemente sobre Singapur. Al mirar mis pinceles sentí un estremecimiento. Estaban frescos de pintura. Precipitándome hacia el caballete, desgarré la funda. La Madonna que dejara en bosquejo estaba terminada con la destreza de un maestro, y su rostro, cosa extraña, su rostro era de Winnie. Abatido, caí en mi sillón. Alrededor de la lámpara revoloteaba una mariposa amarilla. He ahí la historia que nos cuenta en doblaje este narrador, ¿no?, autodigético, como hemos señalado. ¿Qué les ha parecido la historia? ¿Qué reflexiones suscita este relato doblaje, tanto a la señorita Loero como al señor de Lao Quispe, que podrían añadir, agregar o preguntar o plantear, proponer qué les ha parecido este objeto? Decíamos aquí que este objeto narrativo, ¿no?, que se ubica dentro de lo fantástico según los puntos de vista de quienes han analizado este relato. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les ha parecido a ustedes la historia? ¿Qué, como lectores especializados, qué pueden ustedes afirmar? A ver, escuchamos sus comentarios, porque creo que es un relato interesante, ¿no?, y que merece de parte de ustedes alguna reflexión, porque como decía antes de comenzar la lectura, ¿ustedes qué opinan? ¿Él consiguió lo que quería? ¿Consiguió lo que buscaba? ¿O toda esta circunstancia, esta anécdota resultó un fracaso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tuvo éxito o tuvo un fracaso? Profesor, a mí me parece que el personaje principal, que es el narrador, tuvo éxito porque al final nos dan atisbos de que él confirma esta teoría que le obsesionaba, ¿no?, de que había un otro que era igual a él. Y narrativamente me parece
bueno, el texto en sí, un éxito porque desde el principio nos plantean esta fórmula de que estos dobles viven en las antípodas y por eso no los podemos encontrar. Claro. Entonces, y se cierra, o sea, hace como un círculo perfecto la historia porque se cierra de que precisamente porque están en las antípodas, así vaya él allá, el otro va a venir acá y nunca se van a poder encontrar. Claro. Pero hay una prueba, ¿no? Hay una prueba de la existencia del doble y que el doble hizo exactamente lo contrario, ¿no? Lo contrario que había hecho el narrador. Es decir, él se da pues una conciencia plena, ¿no? De manera que podríamos afirmar que sí, él logró probar en la práctica, en los hechos, pero lo probó sin quebrantar la ley, porque la ley relativa al doble dice que es difícil, por no decir imposible, encontrarse con nuestro doble, porque si por ejemplo la señorita Lovero quiere encontrarse con su doble, va a ser difícil que lo pueda hacer porque tendría que ir a las antípodas, ¿no? Lo curioso en este relato es que el personaje, el narrador, hace el viaje a las antípodas, ¿no? No se encuentra con él, no se encuentra con él. ¿Por qué? Porque él, el otro, su doble, ha hecho exactamente el movimiento contrario. De Sydney ha viajado a Londres, ¿no? Y también de manera casual ha ido a vivir al hotel donde vivía el narrador. Y claro, como son semejantes, el empleado del hotel no ha reparado en este detalle y simplemente le ha dado alojamiento, ¿no? Como si fuera el cliente de siempre, ¿no? Pero la prueba de la existencia de ese doble está en el cuadro, ¿no? Que él había comenzado a dibujar una Madonna, ¿no? Una chica. Y cuando él regresa de estas 7 semanas de vuelo, él encuentra que efectivamente ese cuadro que él comenzó, alguien que es su doble, lo ha terminado, lo ha completado, ¿no? Porque el rostro es exactamente el rostro de Winnie, ¿no? Muy bien, señor de Lao Quispe, ¿usted qué opina sobre este relato de Julio Ramón Ribeiro? Sí, profesor. Claro, como dijo la compañera, él comprueba de alguna manera que existe el doble, ¿no? O sea, sí reconoce su existencia, ¿no? Pero claro, físicamente nunca se va a encontrar con él, o sea, físicamente nunca se va a... Claro, no, según la ley no se va a encontrar, ¿no? No va a conseguir físicamente. Entonces, tal vez, si hay que ser un poco más específico, podría decirnos que él finalmente no obtiene su objeto, ¿no? Porque finalmente él lo que quiere es encontrarse, claro, con el otro, o sea, quiere verlo, ¿no? Pero sí, al final nunca lo va a poder ver, ¿no? claro. Eso me parece muy interesante. Ahí está, ¿no? Una especie de paradoja, porque él, que era conocedor de este tema, ¿no? Él que era aficionado, lector al tema del doble, del esoterismo, él mismo nos dice allí, nos dice que no se podía encontrar uno con el doble porque el doble tiende a hacer el movimiento contrario, ¿no? Ahora, lo interesante es que gracias al relato que él comenzó a pintar y que el otro doble concluyó, es que se puede probar de modo indirecto, ¿no? Sin que hayan tenido necesidad de encontrarse, pero en todo caso el azar ha estado del lado de ambos, porque lo que une a los dos personajes es la presencia de Winnie, ¿no? Y entonces ahora ya entendemos el comportamiento de Winnie. Winnie
cuando inicia esta relación amorosa con este personaje que viene desde Londres, claro, lo acepta pensando que es el enamorado que tiene de siempre, ¿no? Pero luego, debido a la conducta alterada del buscador del doble, esa relación se rompe, ¿no? Esa relación se rompe y él tiene que regresar a su lugar de origen, ¿no? Pero en ese lapso en que él ha cumplido todas estas actividades, su doble, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que ha hecho, pero en definitiva también ha estado en el alojamiento del narrador y ahí ha terminado de pintar a Winnie, ¿no? Porque el rostro es el de Winnie, es el de la chica que había estado con este pintor antes incluso del viaje, ¿no? Y seguramente que al regresar, ¿no? Bueno, quizás se encontró otra vez con el que había sido enamorada. Esto no lo sabemos porque esto es algo que ya no lo dice el narrador. A él le ha bastado, sin embargo, saber esto, lógicamente extrañado porque sí se haya probado su teoría gracias a la presencia de Winnie, ¿no? Que es el personaje que confronta, ¿no? El personaje que permite que ambos dobles, sin querer, se encuentren nuevamente, ¿no? A fin de, digamos, de compartir con ustedes, voy a leer el análisis que yo he realizado, que ustedes tienen en el Classroom, a fin de que pueda surgir también algunas preguntas. En todo caso, no sé si tienen un aporte más, algo más que agregar, algo más que añadir. Si nos concentramos, por ejemplo, en el personaje del narrador, personaje innominado, ¿qué les parece este personaje? ¿Les parece un loco realmente, como él en algún momento escucha decir a Winnie que él es un loco? El profesor, al parecer, no es un loco. Bueno, en cierta medida podría aparentar ser un loco por esta obsesión que tiene con el doble, pero me parece que más que todo es intuitivo. Tiene una sensibilidad mayor que él puede sentir, por ejemplo, la presencia de algún modo de este doble. Cuando está, por ejemplo, en Australia, en esa misma casa lo siente, pero, o sea, sin estar ahí, en la actitud de Winnie o en el espacio. Y luego cuando regresa a su casa también dice de que siente que, a pesar de que todo lo ve igual, siente su presencia. Entonces no es tanto como un loco en sí. Un loco sería si nada de lo que dijera fuera real, pero en lo que se ha obsesionado es real, y entonces al final del cuento nos revela de que él no está loco, ¿no? Sino que existe esta realidad. Entonces diríamos que el narrador ha cumplido su objetivo, ¿no? Aunque sea de manera accidentada, aunque haya habido de por medio una violencia en su relación con Winnie, todo esto finalmente se puede sintetizar en que ella prueba, ¿no? Que el doble que vivía en la ciudad australiana de Sydney, ese doble también ha hecho, ¿no? el viaje contrario, con lo cual se ha cumplido rigurosamente. Ahora, en particular, señor de Lauquispe, ¿usted cree en esta teoría del narrador? ¿Cree, o en todo caso ha leído algunos otros relatos en los cuales se trabaje con este aspecto? ¿Qué le parece este tema del doble? Del doble como una entidad, como
como un ser. ¿Cree usted que los seres humanos tenemos un doble? ¿Qué diría usted, señor del Lao Quispe? Bueno, eso no lo sé, pero creo que Cortázar creo que tiene un cuento también así, ¿no? No recuerdo sinceramente el nombre del cuento, pero es también algo parecido. Sí. Un cuento así también creo. Yo lo que quería decir más bien era sobre el narrador. Me parece curioso que Rivero utilice un personaje inglés, ¿no? Creo que no recuerdo muchas veces cuando haya utilizado un narrador que no sea del Perú, ¿no? Es un personaje inglés, ¿no? Y inclusive en algún momento empieza a hablar de los modales de los ingleses, ¿no? Cómo es su forma de ser, ¿no? Eso me parece bastante interesante y rescatable de este cuento, ¿no? Que como que se distancia un poco también con lo que uno está acostumbrado a ver de los cuentos de Rivero también, ¿no? Además de que es un cuento fantástico también, ¿no? Habría que ser eso, ¿no? Rivero, ¿cuántos cuentos fantásticos más tiene? No lo sé, pero lo que sí sé es que él se le conoce bastante por el cuento realista, ¿no? Entonces, este cuento diverge no solo en la estructura fantástica, sino también diverge ahí, ¿no? En su narrador, que no es del Perú, ¿no? Sino que es extranjero. No es necesario. Así es. ¿Algún otro aspecto que les haya llamado la atención en este relato? La psicología del personaje, sus costumbres, las ciudades, ¿no? Que el motivo del viaje, por ejemplo, un viaje siempre es una posibilidad de una aventura, ¿no? Ahora se ve por lo que se puede verificar en la lectura que es un personaje de posición cómoda, ¿no? No es uno de esos personajes creados por Rivero que se caracteriza por su pobreza, por su indigencia. Todo lo contrario. Cabe indicar que en este relato el protagonista es una persona acomodada, dedicada a la pintura y dedicada a la lectura del ocultismo, ¿no? La teoría y bueno, interesante en todo caso es que este personaje que es muy reflexivo, ¿no? Siempre está pensando en este tema, se muestra como un personaje al mismo tiempo que organiza todo en función de ese objetivo. Hay aspectos que son importantes, por ejemplo, el descubrir el planisferio, el globo terráqueo, mediante el cual el narrador descubre que la ciudad que está en las antípodas de Londres es Sydney, ¿no? Entonces ese argumento se muestra como algo más verosímil, justifica en alguna medida esta especie de viaje. Ahora, uno viaja por diferentes motivos, ¿no? En este caso, el personaje viaja por un motivo de carácter cognoscitivo, no viaja para, diríamos, con fines económicos, con fines de lucro, sino simplemente para confirmar una teoría, una idea que tiene, y es la vida, las circunstancias, las que les dan la ocasión, la oportunidad de probar que esto es cierto, ¿no? Ya veremos cómo en otro cuento también se da esta posibilidad en relación con un objeto del deseo que también es
es importante, pero que ahora no lo mencionamos, ¿no? Entonces voy a permitirme leer el pequeño análisis que he realizado a fin de que ustedes puedan también reflexionar o agregar a la lectura que hemos hecho algún otro detalle que he podido yo rescatar en esta lectura. Nosotros decimos en este texto, esto es para que ustedes puedan seguirme, está en la página 165, un narrador autodiegético en primera persona relata una historia que se puede calificar de fantástica y que está relacionada con la idea del doble, la cual se puede enunciar citando la fórmula que el propio protagonista emplea para comunicársela a su lector. Comillas, todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil, porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario. Dicha fórmula manifiesta haberla leído en un tratado de esoterismo al cual siempre ha sido muy aficionado, y el origen de esta inclinación, según el narrador, parece estar en el hecho de que su padre, comillas, estuvo muchos años en la India y trajo de las orillas del Ganges, aparte de un paludismo feroz, una colección completa de tratados de esoterismo. En cuanto a su ubicación espacio-temporal y a sus actividades, el protagonista señala que residía en un pequeño hotel cerca de un lugar denominado Charing Cross, en Londres, y que estaba dedicado a la pintura y a la lectura de los ya citados libros de ocultismo. Estos dos últimos datos son importantes en relación con el desarrollo y el desenlace de esta sorprendente y bien construida historia, pues indican que el protagonista es un artista del pincel, que además está muy dedicado a la reflexión y a la especulación del tema del esoterismo. No es solo una afición, sino, como él lo admite, una verdadera obsesión, y esta se manifiesta en las acciones que realiza en su vida cotidiana, la cual parece estar dedicada a descubrir la existencia de un doble, ¿no? Bueno, también se justifica que sea así porque él es pintor, ¿no? Entonces el que pinta también tiende a imitar. Y la fijación no es solo actual, sino que se hunde en su pasado, como la ejemplifica la primera e incómoda experiencia que vivió al respecto, comillas, cuando al subir a un ómnibus, dice, tuve la desgracia de sentarme frente a un individuo extremadamente parecido a mí, ¿no? Eso dice en el relato. Este incidente avivó su interés por el tema y lo llevó a desarrollar una suerte de teoría acerca del mismo, la cual se basaba en la existencia del fenómeno en el campo de la política y del cine, ¿no? Donde estaba de moda que los hombres de Estado, los artistas de cine, contrataran a personas parecidas a ellas para hacerlas correr todos los riesgos de la celebridad. Como puede apreciarse, el tema del doble o del socias es un asunto que se encuentra incluso en el mundo real, según se comprueba con el caso que el narrador cita. Empero, esa versión común y corriente de unos seres que se parecen a otros y que los reemplazan por razones triviales, no es la que obsesiona al protagonista. Su idea del doble es, como dice, más audaz, ¿no? Que acá repito lo que aparece en el texto, dice, la idea que yo tenía de los dobles era más ambiciosa. Yo pensaba que a la identidad de los rasgos debería corresponder identidad de temperamento, y a la identidad del temperamento, ¿por qué no identidad de destino? A veces pensaba que en otro país, en otro continente, en las antípodas, en suma, había un ser exactamente igual a mí, que cumplía mis actos, tenía mis defectos, mis pasiones, mis sueños, mis manías. Esta idea me entretenía al mismo tiempo que me irritaba. Entonces hay que considerar pues la existencia de personas así, con esos elementos de obsesión, ¿no? Dice, el proceso de reflexión alimentado por la ya citada fórmula hace que el protagonista pase del plano de la simple meditación al de las acciones, sobre todo porque la propia fórmula, como él lo señala, daba la solución al enigma que planteaba, pues si el doble estaba en las antípodas, había que viajar hacia ellas para tratar de encontrar al huidizo socias.
Empero no fue fácil llegar a dar el salto hasta el destino anhelado, pues fuerzas contrarias contendían en el ánimo del personaje y conocer unas y otras es útil para comprender el desarrollo y el desenlace de la historia. Por ejemplo, una de las razones que le impedía partir es que el narrador que ejerce el oficio de pintor en esos momentos había comenzado a pintar una Madonna, ¿no? ¿Ven? Había comenzado a pintar una Madonna. Este dato es importante porque guarda relación con la prueba de que el doble existe, como veremos más adelante. Otros hechos, como la compra del hemisferio, donde descubre que la antípoda de la ciudad en la que vive, Londres, es Sydney, el recordar que una tía suya vive cerca de la ciudad a la que piensa ir, lo determinan a realizar el viaje por avión, sin decir nada a mi hotelero, dice, para evitar sus preguntas indiscretas. El narrador evoca su estadía en la ciudad australiana, dedicada a realizar el propósito central, buscar y encontrar a su doble, tarea que dura 7 semanas y que el protagonista considera desde un inicio un tanto insensato, pero es contradictorio en sus recuerdos, pues por un lado manifiesta haber renunciado a ponerse en la persecución de su supuesto doble, y por otro rememora que en una ocasión estuve siguiendo durante 1 hora, presa de una angustia feroz, a un sujeto de mi estatura y mi manera de caminar. Pesquisa que concluye mal, pues descubre que el perseguido no se parece a él. Consciente de que el lapso señalado es excesivo para llevar a cabo una labor que resulta incómoda, aunque la realiza, como acabamos de señalar, el narrador justifica su permanencia en esa ciudad por razones que en un principio pueden desviarlo de la búsqueda de su objetivo principal. Apreciemos el modo en que el protagonista da a conocer el motivo de su estadía en Sydney. Dice: me enamoré, cosa rara en un hombre que ha pasado los 50 años, sobre todo en un inglés que se dedica al ocultismo, ¿no? El narrador utiliza la técnica del relato dentro del relato para hacer conocer al lector la historia de su relación sentimental con una chica que se llamaba Winnie y trabajaba en un restaurante. Sin lugar a dudas, esta fue mi experiencia más interesante en Sydney, dice el narrador. En principio este enamoramiento parece no vincularse con el tema del doble, sin embargo sí existe un nexo, como se encarga de demostrarlo el narrador, y lo hace dándonos elementos para que los lectores descubramos progresiva e inteligentemente los vínculos entre los dos temas y la relación de inclusión que existe entre ambos. Al mismo tiempo recurre sucesivamente a 2 técnicas para dar cuenta del inicio, desarrollo y desenlace de la relación con Winnie. Las 2 primeras fases del amorío se evocan a través del resumen, el cual permite imaginarse el comportamiento un poco excéntrico de la joven y el ambiente que transcurre el romance. Al respecto puntualiza el protagonista, que, decidido a cultivar esta relación con mayor comodidad, resolví abandonar el hotel y, hablando por teléfono con una agencia, conseguir una casita amoblada en las afueras de la ciudad. El protagonista refiere también que todo caminaba bien y que ello lo había animado a instalarse en forma definitiva y ya estaba dispuesto a adquirir mi material de pintura, dice, cuando ocurrió un accidente singular, quizá explicable, pero el cual yo me obstiné en darle una significación exagerada. El hecho de que haya ocurrido ese incidente también es importante para que se dé la confirmación, ¿no? Porque si no, no hubiera habido forma de descubrir el significado final de ese cuadro, ¿no? El narrador se esmera en ofrecer datos, reflexiones y argumentos para reconstruir y explicar aquellos hechos que constituyen el desenlace del amorío con Winnie. La prosa construye de modo sintético pero preciso las escenas en que se produce el conflicto entre ambos personajes y la posterior ruptura de la relación. Dicho conflicto se desencadena durante un sábado en la casa que el protagonista había alquilado, y el detonante es el comportamiento de ella en ese lugar. Refiere el narrador que lo incomodaba era la familiaridad con que Winnie se desplazaba por la casa. Esta constatación lleva al personaje
a sospechar que su enamorada podría haber estado antes en esa misma casa con otro hombre, y según lo manifiesta, es esta posibilidad la que lo irrita y lo incita a buscar la forma de comprobar la certeza de sus sospechas. Para ello elabora un plan y en efecto este confirma que Winnie ha estado antes en esas habitaciones. La reacción de violencia y del protagonista es inmediata. Se manifiesta en una conducta gestual y verbal desproporcionada y tiene como propósito lograr que ella confiese con quién y cuándo había estado en otra ocasión en esa casa. Solo recuerdo su rostro increíblemente pálido y sus ojos desorbitados mirándome como un enloquecido, ¿no? Dice, después de haber actuado tan mal con su novia, incluso llegó a expulsarla de la casa, el protagonista cambia de estado de ánimo, se recrimina a sí mismo por su comportamiento, encuentra que la conducta de la joven no tenía nada de extraño y por eso decide ir a buscarla para disculparse con ella, pero no logra su cometido porque Winnie desaparece totalmente y manifiesta a través de su madre que no quería saber nada absolutamente con locos, ¿no? La respuesta contundente de la joven provoca una reacción de sensatez en el protagonista y ella lo lleva a pensar en el retorno a Londres para retomar todo lo que había dejado al viajar a Sydney. El desenlace del relato exige que el narrador haga un recuento puntual de una serie de hechos a través de los cuales se le revelará a él y por siguiente a los lectores el sentido oculto de los sucesos que ha vivido. En efecto, de vuelta en la habitación de su hotel, experimenta la alegría de sentirse en su medio habitual y como ha estado reflexionando sobre lo que hace, manifiesta, comillas, que partir es una gran cosa, pero lo maravilloso es regresar. En este contexto, el reencuentro con lo suyo constata que todo está en orden. Para estar seguro de ello, realiza una inspección de los 4 rincones de mi habitación, pero aunque no descubre nada fuera de lo común, se olfateaba una presencia, un rastro a punto de desvanecerse. Además de este elemento de misterio, una serie de informaciones y de comprobaciones lo llevan a concluir que en su habitación ha estado hasta un día antes un personaje que sin duda es su doble. Así el botones del hotel le da a saber que supuestamente el día anterior había dejado olvidado en el bar del club su paraguas y preguntaba si se lo envían o si él pasará a recogerlo. Pero mientras responde maquinalmente que se lo envíe, recuerda que el día anterior había estado volando sobre Singapur. Después constata que sus pinceles estaban frescos de pintura. Al descubrir la funda que cubre el caballete, donde antes de su viaje había comenzado a trabajar una imagen, observa que la Madonna que dejara en el bosquejo estaba terminada con la destreza de un maestro y su rostro, cosa extraña, su rostro era el de Winnie, ¿no? Abatido caí en mi sillón, alrededor de la lámpara revoloteaba una mariposa amarilla, ¿no? Mariposa amarilla también veía él cuando estaba en Sydney, ¿no? Es un elemento que se repite en ambos lugares. Estos últimos descubrimientos confirman la veracidad de aquella frase que afirma que todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario. El relato es la ilustración narrativa de este acerto que siempre inquietó al narrador y que ahora ha visto cumplirse, pues no llega a ver a su doble, pero este deja signos que evidencian su presencia en Londres, ¿no? Mientras a su vez el protagonista vivía en Sydney un romance con Winnie, mujer que está ligada a los dos personajes, y la prueba es el rostro de ella pintado en el cuadro que comenzó uno de ellos y concluyó el otro, ¿no? Desde el punto de vista de la realidad recreada se ha considerado a este texto como un cuento fantástico, aunque se trata de una fantasía muy sutil y que es desarrollada sobre todo como una experiencia intelectual. Esta característica determina que el doblaje pertenezca a la clase de textos a los que Giovanna Minardi, siguiendo Todorov, denomina cuento nociológico,
porque en ellos no son importantes solo los hechos, sino el saber o el aprendizaje que esos hechos dejan al personaje, como ocurre en este caso con el protagonista innominado, y este a su vez transmite al lector el recuento de esta experiencia límite, muy común en la literatura, desde Hoffman hasta Borges, pasando por Poe, Gogol, como afirma Elmore. En el caso de la literatura peruana, César Vallejo ha trabajado el tema del doble en varios textos, como hemos tenido oportunidad de analizar en algunos trabajos nuestros. En todo caso, uno de los más sorprendentes es el que aparece en el relato Mirto del libro Escalas, de 1923. También es singular el tratamiento de dicho tema en el texto Individuo y Sociedad, aparecido en el libro póstumo Contra el Secreto Profesional, 1973. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, 1998, ha desarrollado también el tema del doble en su novela El hombre duplicado, publicada en el 2002. En esta obra, los dos personajes viven en la ciudad. Es cierto, he estado leyendo esa novela, no la he terminado, pero claro, es una novela sobre el tema del doble también, ¿no? Borges, a su vez, también él ha realizado narraciones de ese tipo. No sé, señorita Loero, si usted ha leído algún texto de Borges donde él trate el tema del doble. Sí, profesor. No me acordaba si era de Cortázar o Borges, pero sí he leído que él se encuentra consigo mismo, o sea, con el otro, no consigo mismo, sino con la otra versión de sí mismo. Sí, Borges también ha tratado este tema. En este momento no recuerdo, pero voy a identificar el texto. Lo curioso en el texto de Borges, que trata el tema del doble, ¿no? Es que ocurre de un modo diferente, es decir, hay otra forma de probar la existencia del doble, que en este caso consiste en que los dos personajes, ¿no?, son uno mismo y están el uno cerca del otro, pero en tiempos diferentes, ¿no? Incluso se da una comprobación, se da un diálogo entre los dos personajes y ambos reconocen ser uno solo en realidad. Es un texto maravilloso, es un texto mágico, y vamos a tratar de ubicarlo para ver cómo este tema del doble en realidad apasiona a muchos, ¿no? Y creo que de todas maneras, aunque es cierto que no sabemos si tenemos o no un doble, es indudable que hay muchas personas que se parecen a nosotros. A mí me ocurrió el día un suceso que algo tiene que ver con el tema del doble, porque yo había ido a la presentación de un libro publicado por un amigo muy querido, él, amigo alto, de barba, ¿no? Y yo estaba, la presentación era en una librería, la librería Virrey. Ahí me ocurrió entonces yo estaba sentado con mi esposa en la puerta de ese bar, y a cierta distancia vi que se bajaba alguien muy parecido a mi amigo, muy parecido a mi amigo. Entonces me acerqué para poder saludarlo y poder conversar con él, porque es un amigo muy apreciado. ¿Y qué ocurrió? Que en realidad cuando me acerqué a él ya tuve una duda, dije, ¿es él o no es él? Así que como ya estaba cerca a él, no me quedó sino saludarlo, decir, el doctor Quesada. Sí, me dijo, soy Quesada, pero soy su hermano. Ocurre con frecuencia que nos confunden, ¿no? Él me confirmó, me dijo, no es la primera vez que nos confunden, esto es algo que ocurre frecuentemente, así que si usted es amigo de mi hermano, pues también es amigo mío, ¿no? Es decir que de alguna forma esta pequeña experiencia me hace recordar a este relato que hoy día hemos leído y comentado, y con la ayuda de ustedes hemos podido hacer una pequeña incursión en este tema, pero vamos a tratar de conseguir
el texto de Borges para poderlo apreciar también, ¿no? Entonces, no se olviden que la próxima semana deben entregar, ¿no? Deben entregar su examen parcial que está dedicado a analizar el cuento El Chaco, también de Julio Ramón Ribeiro, que es uno de los textos que hemos analizado a lo largo de estas clases, con la presencia de un auditorio, ¿no? Que hoy día sí, el auditorio ha estado en su gran mayoría ausente. Espero que en la próxima reunión nos podamos reencontrar. Y para esa oportunidad, ¿no? Ya que ustedes tienen a la mano el material, ¿no? En esa oportunidad vamos también a hablar de un cuento fantástico que les recomiendo leerlo, les recomiendo ubicarlo. Se llama El Libro en Blanco, así se llama el relato, El Libro en Blanco, que curiosamente fue incluido no en la edición original de Cuentos y Circunstancias, sino fue incluido en una fecha posterior, porque este libro en blanco aparece escrito muy posteriormente. Recordemos que Cuentos y Circunstancias, Cuentos de Circunstancias se publicó en 1958, solamente con un número determinado de textos, pero con el transcurrir del tiempo, Cuentos y Circunstancias incorporó el doblaje, no, doblaje estaba, incorporó El Libro en Blanco y La Molicie, ¿no? De esos dos, 1955, que en la edición de Cuentos Completos está a continuación de doblaje. Ahí tenemos el cuento El Libro en Blanco, ¿no? Que les recomiendo por favor leerlo, ubicarlo, que según la data que aparece aquí, se publicó en 1993. Entonces, por una decisión del autor, ese relato, el libro en blanco, se agregó a la edición original de Cuentos y Circunstancias, y las ediciones posteriores han, diríamos, respetado esa decisión de Ribeiro de agregar a esta edición original, ¿no? La edición original tiene, a ver exactamente, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiene 10, pero en una edición posterior a este librito llamado Cuentos y Circunstancias, y donde está doblaje, ¿no? Se ha agregado dos relatos que son El Libro en Blanco y Molicie. Nosotros en la próxima clase analizaremos el relato El Libro en Blanco, de manera que les pido que lo lean. Y bueno, por ahora, no sé si hay alguna pregunta, señorita Loero, o alguna. No, tengo el profesor. Pero me parece que el cuento de Borges se llama El Otro, pero ya lo googleé. El Otro, ¿no? Sí, vamos a tratar de ubicarlo para poder compartirlo también. No se olvide en todo caso que ya la próxima semana es la de parciales y hay que hacer el análisis respectivo. No sé ya está en el aula virtual, doctor, el examen parcial. Ya está en el aula virtual. Ya está indicado en el aula virtual desde hace algún tiempo la tarea que hay que realizar, ¿ya? Así que hay que basarse en ella para realizar un buen examen parcial en este curso, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos por ahora. Profesor, gracias. ¿Cómo? Gracias. Ya, gracias. Ahí se queda, ¿verdad, doctor? Sí, ahí vamos a quedar. Okay. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, muy amable.